En esta presentación analizaremos algunos de los mitos y verdades sobre la psicología. Yo voy a leerles el mito y quiero que ustedes piensen si es verdadero o no. La primera frase: los psicólogos leen la mente. Muchas personas comentan que cuando uno estudia psicología y conoce a alguien, la primera observación que hace esa persona es: no me mires a los ojos que vas a leerme la mente. Y esto es absolutamente falso. Los psicólogos no leen la mente. Eh, Lo único que sí pueden hacer es ser un poco más observadores respecto a la conducta de las personas, pero la psicología en ningún momento incluye la lectura de mentes. Otro mito, ya les he contado que es un mito, es que los psicólogos atienden a los locos, entre comillas o de locos, porque siempre el concepto de normalidad y anormalidad en psicología es bastante eh, relativo, ¿no? Lo que en una época puede ser considerado totalmente normal, en otra puede no serlo, y la línea que distingue el comportamiento normal de anormal es bastante fina. En realidad, las personas que nosotros llamaríamos locos, que no existe tampoco ese nombre en psicología, que podría, por ejemplo, ser una persona con esquizofrenia, en realidad necesitan atención de tipo psiquiátrico, que puede beneficiarse también de una terapia, pero principalmente sus síntomas remitirán o disminuirán si es que tienen atención de tipo psiquiátrico. Entonces, los psicólogos a quienes menos atienden es a las personas que llamaríamos locas. ¿Una verdad o mito? Los bebés aman a sus mamás principalmente porque satisfacen sus necesidades biológicas. Es decir, un bebé ama a su mamá porque le da de comer, porque le abraza, porque le cuida. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es verdadero? ¿Esa es la razón por la que un bebé ama a su madre? ¿Porque le alimenta? En realidad, la psicología, ese es uno de los temas interesantes, cómo se forma el apego y cómo se hacen vínculos entre los seres humanos y sus cachorros, ha hecho interesantes estudios en los que se ha demostrado que, primero se demostró con em, monitos, que las madres realmente generan vínculo, madres o cuidadoras, generan vínculo con sus bebés, no tanto por la alimentación, sino por el apego generado por abrazos, caricias, canciones, etcétera. Entonces, les contaré más adelante, ustedes verán el experimento de los monos de Harlow, donde a unos monitos les permitían escoger entre estar con una madre de metal que le ofrecía leche y una madre que no tenía leche pero que era calientita y peluda. El bebé monito escogía pasar con la madre peluda y caliente la mayor parte del tiempo y solo se separaba de ella para tomar la leche con la madre de alambre. La conclusión de los psicólogos fue que al hacer este experimento se evidenciaba que los monitos, y por extensión los humanos, prefieren tener contacto cercano y afectivo, y es eso lo que forma el vínculo, y que se acercan eh, a la madre proveedora de leche, pero no es eso lo que genera el vínculo, sino realmente el afecto y el cariño que se da a nivel físico. Otro mito de la psicología: algunas personas piensan que los esquizofrénicos tienen dos personalidades. La palabra en inglés tiene que ver con división. En realidad los esquizofrénicos no tienen personalidad múltiple, es otro tipo de problema psiquiátrico, y más bien los esquizofrénicos tienen dificultades de contacto con la realidad. Se caracteriza por alucinaciones visuales, auditivas, etcétera. Este es un tema que es bastante común y les voy a contar uno más, que tenemos dos cerebros totalmente especializados. Hay un cerebro derecho, que era el cerebro creativo y musical, y el izquierdo, que era el matemático y el lógico. Durante años se dijo que esto era verdad, pero les anticipo que es un mito. Realmente los estudios actuales en neurociencia, con sistemas mucho más avanzados y mucho más eh, complejos para ver el cerebro en funcionamiento, nos han demostrado que el cerebro no es tan especializado como se pensaba. Tiene zonas que tienen sus especialidades, pero que trabaja de manera integral. Es decir, tú no tienes un cerebro creativo y el otro lógico, sino que la creatividad y la lógica son un resultado de todo tu cerebro interactuando, aunque hay ciertas especialidades, por ejemplo, de las ciertas zonas para lenguaje, etcétera, o zonas que manejan emociones, pero en realidad el cerebro trabaja de manera sinérgica, es decir, cualquier actividad compleja del cerebro, por ejemplo, la creatividad,
requiere del trabajo de muchas partes del cerebro, no solamente de las partes derechas del cerebro. Otro mito también en la misma línea es que usamos solo el 10% del cerebro, mito que se ha derivado con las nuevas técnicas de escaneo cerebral, en que se demuestra que el cerebro se utiliza al 100%, pero no todo al mismo tiempo. Utilizamos el cerebro por momentos, por etapas, y, y evidentemente no usamos solo el 10% del cerebro. Y el último mito, que les pongo aquí también, es que todos los psicólogos se dedican al tratamiento de problemas psicológicos y esa atención incluye estar recostado en un sillón y el psicólogo atrás hablando. Esa es la típica imagen mental que nos hacemos cuando pensamos en psicólogo, una persona a la que le contamos los problemas y quizá incluso acostados en un sofá largo que está en todas las caricaturas de los psicólogos. En realidad este sofá largo, ese chaiselong, es una eh, propuesta de Freud. Sigmund Freud utilizaba este tipo de sofá para recostar a los pacientes y que ellos hicieran asociaciones libres de idea. Pero la mayoría de los psicólogos no utilizan, ni siquiera los psicólogos clínicos, todos utilizan ese sillón. La mayoría de psicólogos te van a atender sentado en una sala, en un consultorio, y la mayoría de psicólogos no son clínicos. La mayoría de psicólogos trabajan en áreas muy diversas, posiblemente educación, el área industrial, el área experimental. Entonces, existen en el Ecuador y en el mundo un importante número de psicólogos clínicos, pero no es la única área de la psicología. Con esto he pretendido darles una pequeña introducción a los mitos más comunes sobre la psicología, aunque hay muchísimos más, los iremos viendo a lo largo de esta materia.